Números 14, verso 1 al verso 4. Dice la palabra: con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Amén. Quiero compartir la palabra de Dios en esta noche bajo el título: cuando el miedo pesa más que la fe. Cuando el miedo pesa más que la fe. Padre que estás en los cielos, adoramos tu nombre y te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por concederme la oportunidad, el honor, la bendición de poder estar delante de ti y de tu pueblo. Te ruego, amado Señor, que uses tu palabra en esta noche para bendecir nuestras vidas. Somos hombres y mujeres necesitados de ti. Necesitamos oír tu voz. Permite que tu palabra, Señor, en esta noche corra y sea glorificada, y nuestras vidas bendecidas para gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, hermano, por favor. Aleluya. Cuando el miedo pesa más que la fe. La Biblia dice que el miedo es una de las primeras reacciones emocionales que se manifestó en los seres humanos después del pecado. Cuando uno mira en Génesis el capítulo 3, verso 9 al verso 11, usted sabe que Dios le había dicho y le había dado pautas claras a Adán y a Eva en lo concerniente con las cosas que habían en el huerto, de los frutos que podían participar y de los que no debían participar. Cuando ellos pasaron por alto la voz de Dios, desobedecieron a Dios y comieron del fruto que Dios les había prohibido, usted ve que el miedo se manifiesta en ellos como resultado de su pecado y como resultado de su desobediencia a Dios, y corren y se esconden. Y por eso en el capítulo 3, verso 9 al 11 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Él lo dice: porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Entonces vemos que el miedo, reitero, es una de las primeras reacciones emocionales que se manifestó en los seres humanos después del pecado. Antes no tenían miedo, antes había seguridad en ellos, había tranquilidad, había paz, disfrutaban de la bendición de Dios. Pero cuando le permitieron al pecado entrar en su corazón, el miedo se apoderó de ellos. El miedo destruyó, por decirlo así, esa comunión y esa amistad que tenían con Dios. El pecado
El pecado siempre le va a robar a una persona la paz. El pecado siempre le va a quitar a una persona la tranquilidad. El pecado trae zozobra, el pecado trae ruina. Una persona no sigue siendo la misma después que ofende a Dios, que pasa por alto las normas de Dios, que no tiene en cuenta a Dios y a su palabra. Usted ve que cuando ellos pecan contra Dios, esta reacción emocional se manifiesta en ellos de una manera terrible y se asustan. Lo que antes les producía gozo, les producía felicidad, les producía paz, ahora les causa pánico, ahora les da miedo, ahora les da terror. Oír a Dios y sentir la presencia de Dios en el huerto para ellos era lo más placentero, era lo más delicioso, pudiéramos decirlo así. Pero ahora, eso que antes les causaba paz, gozo, felicidad, porque es lo que produce la presencia de Dios en la vida del creyente. La presencia de Dios produce paz. La presencia de Dios produce gozo. La presencia de Dios produce felicidad. Cuando uno está en amistad con Dios, uno tiene paz. Uno está tranquilo, uno está feliz. Así esté pasando por la situación más difícil que sea. Así usted no tenga una moneda en el bolsillo. Así usted esté enfermo, esté en la situación que sea. Pero si usted está en comunión con Dios, hermano, usted va a tener una paz maravillosa, va a tener tranquilidad, va a tener gozo. No importa el problema, lo va a afligir, lo va a angustiar, pero esa presencia de Dios que habita en usted luego toma control de esa angustia, de esa crisis, y usted vuelve a sentir la felicidad y la bendición de Dios aún en medio de los momentos difíciles. Pero cuando uno le falla a Dios, hermanos, cuando uno pierde la comunión con Dios, así uno lo tenga todo, uno se siente el más miserable del mundo. Uno se siente la persona más vacía. Después que uno ha conocido a Dios, que ha experimentado la presencia de Dios, la bendición de Dios, la gloria de Dios, el mover de Dios en la vida de uno, hermanos, y cuando ya se pierde esa comunión, se pierde esa paz, se pierde esa bendición, eso es terrible. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Entonces usted los ve ahora corriendo y escondiéndose de la presencia que antes anhelaban y esperaban con ansia. Gloria a Jesús. Pero la fe es la seguridad de que lo que Dios nos ha prometido, eso se va a cumplir. La fe es la seguridad de que Dios cumplirá lo que ha prometido sin importar cuántas dificultades, cuántos problemas y cuántas luchas vengan en el camino. Cuando hay fe y cuando hay confianza en Dios, hermano, no importa por cuántas dificultades uno tenga que atravesar, cuántos problemas uno tenga que enfrentar, cuántas crisis, cuántas dificultades, esa fe en Dios nos mantiene firme. Esa fe en Dios nos mantiene con una esperanza a flor de piel. Esa fe en Dios nos hace ver más allá de la situación que vivimos. Nos hace ver más allá del problema, de la crisis. Nos hace ver más allá de la necesidad. Se apodera de uno un espíritu de victoria. O sea, cuando esa fe está en nosotros, se apodera de nosotros un espíritu de victoria, hermano, tremendo. Que usted puede tener la soga al cuello, pero usted alaba a Dios y usted adora a Dios, porque usted dice: yo sé que mañana vendrán tiempos mejores, yo sé que mañana Dios me va a ayudar, Dios me va a levantar, Dios me va a bendecir. Hay una convicción, hay una seguridad terrible de la presencia y de la victoria de Dios en la vida de uno. Y la gente dice: oye, ¿qué pasa con fulano?
mire todo lo que sufre, mire por todas las que tiene que pasar y vive como si no tuviera problemas, vive como si no lo afectara lo que está pasando, porque esa fe, esa confianza en Dios y en sus promesas lo mantiene firme y lo hace ver más allá de sus dificultades. Entonces, lo triste es cuando en ocasiones usted y yo permitimos, alabado sea el Señor, que el miedo sea más pesado que nuestra fe. Lo triste y lo lamentable en ocasiones es cuando nuestros temores pesan más que nuestra confianza en Dios y que nuestra confianza en su palabra. A veces los temores y las situaciones que vivimos son tan pesadas, que se hacen más fuertes que nuestra confianza en Dios, que nuestra confianza en su palabra. Bendito sea el Señor. Y es lo que sucede con el pueblo de Israel. Miren que en primer lugar quiero resaltar, Dios les había prometido la tierra de Canaán. Esa promesa se la hace Dios a Abraham. Usted mira en Génesis capítulo 12, verso 1. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Luego la misma promesa se la hace Dios a Isaac. Usted lo ve en Génesis el capítulo 26. Aleluya. Génesis capítulo 26. El verso 1 al verso 3. Vive Cristo para siempre. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Le había hecho la promesa a Abraham y ahora reitera esa promesa a Isaac. Pero también le hizo esa promesa a Jacob. En el capítulo 28 de Génesis, el verso 13, vive Cristo para siempre. A su nombre gloria. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y luego usted mira cómo Dios confirma esa promesa que le había hecho a Abraham, esa promesa que le había hecho a Isaac, esa promesa que le había hecho a Jacob. Ahora se la confirma a los israelitas cuando salen de Egipto y van en dirección a la tierra que Dios les había prometido. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y ahora ya Dios le dice, da las instrucciones para que Moisés posea la tierra que Dios había prometido con anticipación. Y todos conocemos la historia. Dios le da instrucciones a Moisés en Números capítulo 13. Aleluya. Números capítulo 13. Aleluya. Verso 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel.
de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Había llegado el momento de recibir esa promesa. Había llegado el momento de recibir esa bendición que Dios había prometido a sus padres. Ahora ellos iban a heredar, a recibir eso que Dios tenía preparado. Entonces Dios le da instrucciones a Moisés y le dice qué tenía que hacer. Enviaron 2 espías a reconocer la tierra. Fueron, reconocieron la tierra, trajeron fruto de ella. Se dieron cuenta que era una tierra próspera, una tierra bendecida, una tierra que fluía leche y miel. O sea, hablaba de la abundancia de la tierra, de la riqueza de la tierra, de la prosperidad de esa tierra que Dios les iba a entregar. Y ellos contentos van, reconocen la tierra, se dan cuenta que la bendición de la que Dios les había hablado era real, y ahora regresan con la noticia. Pero todos sabemos la historia. Y ahí es cuando nos damos cuenta lo que sucede cuando el miedo pesa más que la fe. Porque ellos van, Dios los lleva y ven la tierra de verdad, que es una tierra que fluye leche y miel. Fueron 12 espías, pero 10 de ellos dejaron que su miedo fuera más pesado que su fe, fuera más pesado que su confianza en Dios. Permitieron que su miedo pesara más que las promesas de Dios. Permitieron que su miedo se hiciera más fuerte que lo que Dios no solo les había dicho, sino que les había mostrado. Porque Dios no solo les mostró, Dios los llevó a la tierra y les dice: reconozcan la tierra, que no es cuento, es real. Eran príncipes del pueblo, eran líderes, y los llevó a ellos para que luego transmitieran al pueblo la bendición que habían visto, que habían palpado. Bendito sea Dios. Entonces, cuando el miedo pesa más que la fe, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué pasa cuando nuestra confianza en Dios es más débil que el miedo? ¿Qué pasa cuando el miedo en nosotros, por lo que vemos, por lo que está pasando a nuestro alrededor, por las cosas que nos rodean, pesa más que nuestra confianza en Dios? Mire lo que sucede. Se mira más grande la dificultad que la bendición. Cuando el miedo pesa más que la fe, se mira más grande la dificultad que la bendición. Usted mira ahí en el capítulo 13 de Números, el verso 27, Números 13, 27. Aleluya. Y les contaron diciendo, dando el informe de lo que habían visto: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. ¿Y qué dijeron? La que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Verso 28. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anad. Verso 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anad, raza de los gigantes. Mire lo que pasa cuando el miedo pesa más que la fe. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a ellos. O sea, están conscientes de la bendición, pero dejaron que su miedo fuera más grande, fuera más fuerte que la bendición que acababan de mirar.
Cuando permitieron que su miedo fuera más fuerte que su fe, miraron más grande la dificultad que la bendición de Dios. Y la bendición de Dios siempre será más grande que cualquier dificultad que usted y yo podamos tener. La bendición de Dios siempre será mayor que cualquier situación que usted y yo podamos atravesar. Por eso no podemos permitir que nuestros miedos, nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestra incertidumbre sean más fuertes que nuestra confianza en Dios y en su palabra. Bendito sea Dios. Algo más, cuando el miedo pesa más que la fe, se pierde la paz. La perdió Adán, la perdió Eva. Usted mira el capítulo 14 de Números, el verso 1, cuando ellos recibieron la información y le dijeron, no, nosotros, los espías dijeron, nosotros para ellos éramos como langostas, y así les parecíamos a ellos. Cuando la gente recibió ese informe, miren lo que dice el verso 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. O sea, fue una noche de vigilia, una noche de lloro, de gritos. Perdieron la paz, se les fue la tranquilidad. Llegó un mensaje que era más pesado que las promesas que Dios les había hecho, que las confianzas que ellos tenían en las promesas de Dios, y perdieron la paz. Cuando sus temores son más fuertes que su confianza en Dios, usted fácilmente pierde la paz. Usted fácilmente pierde la tranquilidad. Usted fácilmente pierde esa libertad. Bendito sea el Señor. Cuando el miedo pesa más que la fe, se le da más crédito al mensaje negativo que a la voz de Dios. Sí, hermano, porque ya Dios les había dicho. Vieron que era una tierra que fluía leche y miel, pero llegan los 10 espías con un mensaje negativo, y ellos le dan más crédito al mensaje de ellos que a la misma voz de Dios. Cuando sus temores y mis temores son más fuertes que nuestra confianza en Dios, hermano, uno le da más crédito al mensaje negativo, al mensaje de incredulidad, al mensaje de duda, que a la voz de Dios. Hacemos a un lado la voz de Dios, lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios nos ha dicho, y nos enfocamos en el mensaje que nos está rodeando, que nos está atacando y nos está llegando. Cuando el miedo pesa más que la fe, se mira el porvenir con tal desesperanza que se considera que es mejor morir. Mire el verso 2 del capítulo 14. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. O sea, cuando uno permite, hermanos, que su confianza en Dios se debilite y sus temores, sus dudas se hagan más fuertes, uno mira el porvenir con desesperanza, hermano. Uno no ve bendición en nada. Uno todo lo que ve es negativo. Mire a la derecha, no, eso está mal. Mire al frente, no, peor. Mire a la izquierda, horrible. Mire hacia atrás, Padre, me espanto. O sea, no ve bendición en nada. O sea, mira
mira el porvenir con una desesperanza terrible. No, ojalá el Señor se acordara de mí y me llevara de una vez, porque esto está feo. Dios mío, esto está horrible, Padre Celestial, yo me quiero es morir. Acuérdese de su siervo, acuérdese de su sierva y lléveme mejor, Señor. Aleluya. Pero eso sucede cuando el miedo pesa más que la fe. Porque el cristiano debe ser optimista por naturaleza, hermanos. De verdad, el Hijo de Dios debe ser optimista por naturaleza. No. El Hijo de Dios debe ser optimista por naturaleza. Y esto no es asunto de pensamiento positivo. Piensen cosas bonitas y le vendrán cosas bonitas, cosas bonitas, cosas bonitas. Y piensen esto y sí, ya, esto, ya. No. ¿En dónde radica ese optimismo suyo y mío? ¿En qué está fundamentada esa confianza de que van a venir cosas mejores? ¿En qué radica eso? Si yo miro a la derecha y el panorama no es bueno, miro al frente y el panorama no es bueno, miro a la izquierda y el panorama no es bueno, ¿saben qué radica? En la fe en el Dios que hace posible lo imposible, en el Dios que es todopoderoso, en el Dios que ha dicho: yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. A su nombre sea la gloria. Démosle un aplauso a ese Dios maravilloso. Ahí radica su optimismo, ahí radica su confianza, su seguridad. En las promesas de Dios, en lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Qué bueno es Dios. Esa era la confianza de Abraham cuando Dios le dijo: el que le va a heredar a usted es un hijo suyo. Sara miró a la derecha, miró a la izquierda, miró al frente, atrás y le dio risa. Dijo: no, con este panorama que hay, qué cuento de bendición y qué de hijo. La edad que tengo, soy estéril. Mi esposo también, ya la edad que tiene. Y a estas alturas Dios: no, Señor. Y le dio risa. Dios le dijo: ¿te dio risa la promesa? No me reí. Sí, te reíste. Y la promesa no se cumplió al día siguiente. Pasaron 25 años. Y pasaba el tiempo y decía: no, menos. Y como usted ve que el tiempo, pasó el tiempo y no se cumplió lo que, porque es que a veces Dios le promete a uno algo. Y Dios me dice a mí: hoy te voy a bendecir, y yo salgo del culto ya con los brazos abiertos esperando a ver dónde va a caer la bendición. Y a veces no sucede así. Aquí pasaron años. Dios le hace la promesa a Abraham y tenía 75 años cuando nace el muchacho. Ya usted sabe la edad que tenía. Y usted ve que Sara llegó a pensar que Dios estaba demorando o que no habían entendido bien la promesa de Dios, y ella trató de acelerar ese cumplimiento de la promesa y nació Ismael. Por favor, no metamos la mano donde Dios no nos ha mandado. Si Dios ha prometido que va a hacer algo, tranquilo que Dios lo va a hacer. Cuando uno trata de ayudarle a Dios a cumplir sus promesas, en vez de mejorar las cosas, uno las empeora. Porque usted sabe que nació Ismael y se convirtió en un señor problema. Y después llegó la bendición. Pero crecía el problema y crecía la bendición junta.
Entonces fue una situación terrible. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero mire que Dios prometió, pasó todo ese tiempo, pero me llama la atención que en Romanos dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Él miraba a él y decía, no, humanamente aquí no hay nada que hacer. Miraba a su esposa y decía, no, aquí no hay nada que hacer. Pero si Dios lo dijo, y dice que no dudó por incredulidad de la promesa que Dios le había dicho, dice que se mantuvo fiel, creyendo que era fiel quien lo había prometido y que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, la duda, la incredulidad llegaba, pero él no dejaba que la duda, que el miedo fuera más fuerte que su fe. No, él se fortalecía en fe y decía, no, es cierto, humanamente no hay nada que hacer, pero el que lo ha prometido es fiel, y además de ser fiel es todopoderoso para cumplir lo que ha prometido. Hermano, Dios es fiel y Dios es todopoderoso para cumplir lo que nos ha prometido. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es el Señor. Mire, hermano, cuando el miedo pesa más que la fe, a veces uno considera que cuando Dios le permite a uno una prueba, una dificultad, es para llevarlo al fracaso, es para llevarlo a la desgracia, a la ruina. Dios nunca va a hacer eso. Si Dios permite algo en nuestra vida es para formarnos, es para formar nuestro carácter, es para capacitarnos, es para levantarnos, es para pulirnos, es para capacitarnos para que recibamos esa promesa y esa bendición que tiene para nosotros. Además, la Biblia dice que Él no nos dejará ser probado más de lo que podemos resistir. Que va a dar con la prueba, va a dar con el problema también la salida. Así uno en el momento no le encuentre salida al problema y uno da vuelta como en un círculo vicioso y uno dice, Dios mío, yo de esta encrucijada no voy a salir, y uno no encuentra por dónde salir. Dios le dice, tranquilo, que ahí está la puerta, no se preocupe. Y uno da vuelta y uno lucha y uno dice, Dios mío, no soy capaz, pero Dios dice, usted puede. Usted puede, hermano, usted puede con esa situación que está viviendo. Usted puede con ese problema que está enfrentando. Usted puede con esa situación que está viviendo. Usted puede con eso. Sí, pastor, pero es que esto es muy duro. Sí, pero usted puede con eso. No, pero es que esto parece que me fuera a destruir. No, eso no lo va a destruir. Usted puede con eso. Yo no soy capaz. Usted es capaz. Porque Dios no va a permitir que usted sea probado más. Y cuando usted piense que ya no puede más, Dios le va a mostrar la salida. Dios le va a abrir esa puerta. Dios le va a dar esa bendición. Cuando el miedo pesa más que la fe, uno se olvida de la ayuda que Dios le ha brindado y de las victorias del pasado. Mire el verso 11 del capítulo 14. Aleluya. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Ya Dios está diciéndole a Moisés, pero por favor, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me van a irritar? ¿Hasta cuándo no van a creer en mí? O sea, con todas las cosas que yo he hecho, era para que estuvieran tranquilos, era para que estuvieran confiados. Ellos se han dado cuenta cómo en el pasado los he ayudado, cómo les he dado victoria, cómo los he guardado de sus enemigos, cómo he suplido sus necesidades, cómo he sanado sus enfermedades, cómo los he bendecido. Y por favor, a estas alturas y no me creen todavía.
A veces uno se olvida de las victorias que Dios le ha dado en el pasado. Uno se olvida de las bendiciones que en el pasado ha recibido de Dios. En el pasado hemos tenido problemas difíciles, duros, que usted pensó que era el final y que de ahí no iba a salir, que usted no se iba a levantar. Y cuando se dio cuenta, Dios le sacó de esa crisis, le levantó. Y usted dice: gloria a Dios, yo pensé que me iba a morir y no me morí en ese problema. O sea, Dios permite eso. Más adelante vienen otras dificultades, pero Dios dice: hombre, así como lo ayudé en el pasado, lo voy a ayudar ahora. Así como lo respaldé en el pasado, lo voy a respaldar ahora. Así como le di la victoria en el pasado, se la voy a dar ahora. A su nombre sea la gloria. Cuando el miedo pesa más que la fe, se considera que es mejor volver atrás que seguir adelante. El verso 4 del capítulo 14, mire lo que dice. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. O sea, dijeron: definitivamente esto está mal. Aquí lo mejor es volver a Egipto. Y como hay gente para todo, porque si usted quiere seguir adelante, va a encontrar gente que le va a decir: listo, yo lo acompaño. Si usted quiere agradar a Dios, usted va a encontrar gente que le va a decir: vamos a agradar a Dios. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, va a encontrar gente que lo va a apoyar para hacer la voluntad de Dios. Pero el día que usted diga: me quiero regresar, va a encontrar uno, le va a decir: a ver, yo lo empujo. ¿Quiere un capitán? Aquí estoy. En la vida hay gente para todo, hermanos. Y como ellos sabían que era así, dijeron: vamos a designar un capitán y nos volvemos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Mire, es trágico cuando el miedo pesa más que la fe. ¿Por qué? Porque se ofende a Dios, hermanos. Cuando usted permite que su miedo, sus temores, sus inseguridades sean más fuertes que su confianza en Dios, Dios se desagrada. Cuando en mí pesa más mis temores, mis inseguridades y mis miedos, a la larga Dios se desagrada, porque es normal que ante un reto y una dificultad, a usted y a mí nos acose la crisis de fe. La duda, Dios mío, ¿qué hago? Pero Dios dice: bueno, yo estoy aquí. Tranquilo, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y por eso usted ve que en el verso 11 Dios le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? O sea, ya Dios estaba enojado. Usted ve que en este mismo pasaje Dios les dice: ya me han tentado 10 veces. Esa actitud de ellos ya se está saliendo de control. Y la Biblia dice que sin fe es imposible, hermanos, agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Usted no pierde el tiempo cuando busca a Dios, hermanos. Usted no pierde el tiempo cuando se acerca a Dios. Usted no pierde el tiempo cuando ora a Dios, cuando derrama su corazón en la presencia de Dios. Él es galardonador. Él es galardonador de los que le buscan. Así usted no vea la respuesta ahora, su oración nunca será en vano. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, es trágico porque se posterga o se desagrada a Dios. Aleluya. Mire, ellos habían
rehusado confiar en Dios y en su poder para darle esa tierra que Dios les había prometido, y Dios se había desagradado de eso. Cuando uno permite que su miedo sea más fuerte que la fe, uno puede postergar la bendición que Dios tiene ya para entregársela a uno. Mire el capítulo 14 de Números, verso 34. Aleluya. Dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Oiga esto, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Cuando usted sigue las jornadas del pueblo de Israel en el desierto, se va a dar cuenta que estaban ya en la frontera de la tierra prometida. Y estando en la frontera, estando a días de recibir la bendición, se presenta todo esto. Dios les dijo: bueno, está bien, 40 añitos, hermanos, 40 años perdidos. Estaban a la puerta de la bendición, y usted mira la jornada de ellos en esos 40 años, fueron 40 años de un círculo vicioso, vean. Los puso a dar 40 años vueltas en el desierto hasta que toda esa generación se muriera. Que uno postergue lo que Dios tiene ya para darle a uno, solo por permitir que sus temores, sus miedos, sean más fuertes que su confianza en Dios. Postergaron, alejaron. Y no solo se corre el riesgo de postergar la bendición, sino de perderla. Porque unos las postergaron, pero otros sí las perdieron. Todos los que murieron en el desierto perdieron la bendición. No pudieron entrar a la tierra que Dios les había prometido. Bendito sea Dios. Termino, hermano, con esta pregunta. ¿Qué está pesando más en su vida en este momento? ¿Sus miedos, sus temores o su confianza en Dios? ¿Qué es más pesado en su vida en este momento? ¿Qué está pesando más? Vamos a colocar en una balanza sus temores y su confianza en Dios. ¿Qué pesa más? Esa es una respuesta personal. ¿Qué pesa más en su vida hoy? ¿Sus temores o su fe en Dios? Eso va a determinar su éxito o va a determinar su fracaso. Si sus temores son más pesados que su confianza en Dios, eso los va a llevar al fracaso. Si su confianza en Dios pesa más que sus temores, eso le va a asegurar la victoria. Bendito sea el Señor. Mire que en Marcos capítulo 4, versos 39 y 40 dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrantados? Y luego les dice: ¿cómo no tenéis fe? ¿Sabe qué les dijo el Señor? Ustedes están así porque sus temores son más fuertes que su fe. Son más fuertes que su confianza en Dios. ¿Por qué están así amedrantados? Y luego les dice: ¿cómo no tenéis fe? Pesaba más sus miedos, y eso los estaba llevando al fracaso, a pesar de tener al Señor en la barca con ellos. Y Él los reprendió por eso. Él se levanta, reprende al viento, reprende a la mar, y se hace grande bonanza. Y luego les dije: ¿qué pasa con ustedes?
yo estoy aquí. ¿Y ustedes con esos temores? ¿Qué pasa con la fe de ustedes? Eso va a determinar nuestro éxito o nuestro fracaso en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a estar de pie, por favor. ¿Qué está pesando más en su vida, hermano y hermana? Si colocamos hoy en la balanza de Dios nuestros temores y nuestros miedos, ¿qué pesa más? Padre que estás en los cielos, mi alma alaba tu nombre santo. Este es un momento para aprovechar unos minutos y hablar con Dios y decirle: Señor, ayúdame. Si usted es consciente que sus temores, sus miedos, su confianza en Dios se ha debilitado, su confianza en las promesas de Dios, en su palabra, se han debilitado. Sus inseguridades, sus temores por el presente, por el futuro son más fuertes que su confianza en aquel que ha prometido estar con usted todos los días. Con aquel que ha prometido no dejarlo, no desampararlo. Ayúdanos, Señor Jesús. A veces las circunstancias que nos rodean son tan duras que hacen que nuestra fe y nuestra confianza en ti se debilite, Señor. A veces vemos el presente y el porvenir con desesperanza y nos embarga el temor, el miedo, la zozobra, la inseguridad, la cobardía, Señor, y nos impide hacer tu voluntad, servirte, agradarte, y nos detiene, nos estancan nuestros temores, nuestros miedos. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia en este lugar. Ayuda a mi vida. Que nuestra confianza en ti sea mayor que nuestros temores. Que nuestra fe, Señor, en tu palabra, en tus promesas, nos lleven a levantarnos por encima de la dificultad, de la crisis, del problema, oh Dios. Aleluya.